Ahora procederé a explicarles una introducción a las telecomunicaciones, pero primero voy a dar el concepto de comunicación. Comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de un dispositivo a otro. Y la telecomunicación es sobre el mismo proceso, pero desde lejos. Tele significa lejos. Y comunicación es el mismo concepto que les acabo de explicar. Los componentes de la comunicación son emisor, receptor, protocolo, mensaje y medio. Y existen tres tipos diferentes de comunicación: simplex, semiduplex y duplex. La simplex va del emisor al receptor, pero solo es unidireccional, o sea, solo hay una entrada y una salida. El semiduplex es bidireccional, quiere decir que del emisor va al receptor, y cuando acabe este proceso recién el emisor va al receptor, en sentido contrario, pero no a la vez. El bidireccional o simultáneo, este sí es bidireccional y también a la vez, o sea, puede ser el proceso del emisor al receptor y al mismo tiempo del receptor al emisor. Ahora procederé a explicarles lo que es una red LAN. Una red LAN es una red de comunicaciones pero orientada a un lugar privado. El término LAN significa Local Area Network, o sea, red de área local. Y es más o menos como este gráfico. Son computadoras conectadas a un mismo servidor. Ahora, ¿cuáles son las características de una red LAN? Retardo bajo, tasa de error bajo y orientación a la propiedad privada. Y sus beneficios son recursos compartidos, procesamiento distribuido y ahorro económico. Ahora, ¿qué recursos compartidos podemos obtener de una red LAN? Pues básicamente discos, base de datos, impresora y archivos. Para tener una conexión LAN necesitamos seguir protocolos. Un protocolo es la regla para enviar datos. Por ejemplo, si tenemos este caso de las tres personas que hablan distinto idioma, el primero habla solo inglés, el segundo habla solo español y el tercero habla inglés y español. Para que estos dos puedan hablar entre ellos, tendrían que recurrir al tercero. Pero se puede tener una comunicación normal entre el que habla inglés con el que habla inglés y español, o el que habla español con quien habla inglés y español. Entonces, un protocolo para estas personas se diría: vamos a hablar solo inglés o solo español. Ahora, las topologías lógicas es el método de acceso y existen tres tipos. El primero es el CSMA-CD para el cableado y el CSMA-CA para Wi-Fi. ¿De qué trata este tipo de topología lógica? Bueno, es que utiliza un temporizador. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tenemos dos computadoras o dos ordenadores y el problema es que ahora envían el dato al mismo tiempo. Entonces, aquí ocurre una colisión. Entonces, el CSMA, ¿qué dice? Si está mandando un dato, tú te tienes que esperar a que llegue para recién enviar el tuyo. El segundo es Token Bus. Este método usa un token, o podemos interpretarlo como una moneda. Lo que dice es que el servidor o la computadora tiene que esperar a que llegue el token hacia él para que recién pueda transmitir sus datos y así se evite la colisión. Y el último es Token Ring. Este es el mismo que Token Bus, pero está en forma de un anillo. Y este se basa en esperar. ¿Qué significa? Que el token va a pasar una y otra vuelta hasta que llegue al ordenador que quiere transmitir datos. Entonces, si él quiere transmitir datos, por ejemplo, tiene que esperar a que llegue el token para poder hacerlo. Y por último, para tener una conexión LAN necesitamos tener medios de transmisión. Los principales son cuatro: cable coaxial, UTP, fibra óptica e inalámbricos. Ahora procederé a explicarles lo que es el electromagnetismo. Primero les explicaré de dónde surgió este estudio del electromagnetismo. Pues todos sabemos cómo funcionan las brújulas, funcionan con magnetismo. Pero en el caso de que habían las brújulas en los barcos, cuando caía un rayo, la aguja de la brújula se volvía loca y nadie pudo explicar por qué pasaba esto cuando había una descarga eléctrica. Entonces surgieron estas tres personas y cada uno dio su aporte. Primero, Hans Christian Ørsted pudo relacionar la corriente, la electricidad con el magnetismo. James Maxwell hizo las fórmulas y Michael Faraday ya hizo estudios sobre el campo magnético. Entonces, el electromagnetismo es electricidad más magnetismo. Ahora, ¿cómo esto se relaciona?
Por un cable pasa una corriente eléctrica y se genera un campo magnético alrededor de esto. Y a la vez el electrón, como gira también, genera un campo magnético alrededor del mismo. Cuando se enrolla este cable, el campo magnético se dirige, por eso tiene un vector director. Ahora, ¿cómo saber cuál es la dirección de la corriente respecto a la dirección del campo magnético? Bueno, para esto existe una regla que se llama la regla de la mano derecha. ¿Y en qué consiste? La corriente va a ser nuestro pulgar y los dedos van a ser el campo magnético. Como la corriente está yendo para arriba, entonces seguimos la dirección de nuestros dedos y entonces el campo magnético iría hacia esa dirección. En el caso contrario de que la corriente esté yendo para abajo, igual seguimos nuestros dedos, pero el campo magnético estaría en la dirección opuesta. En el caso de una espira de una bobina, por ejemplo, cuando la electricidad esté yendo para este lado, entonces siguiendo la regla de la mano derecha, entonces nuestros dedos apuntarían en sentido antihorario, estaría yendo el campo magnético. Entonces, dando un concepto más definido, las fuerzas que se originan por las cargas eléctricas que se encuentran en movimiento posibilitan la aparición de fuerzas magnéticas. Vamos a hablar del telégrafo. Para hablar del telégrafo, primero tenemos que basarnos en sus principios, que fue Claude Schwab, que fue un inventor francés, que mediante la Revolución Francesa, él se quedó pobre, y para poder ganar algo, él se creó un invento, que fue mediante un mástil giratorio, como lo pueden ver en la imagen, o para casera, no sé, lo pueden ver un mástil, que estaba compuesto de 2 travesaños en los extremos para diversas posiciones, y él usó el alfabeto griego. Este sistema se podía transmitir en 2 minutos en una distancia de 270 kilómetros. En 1830, Joseph Henry diseña un sistema práctico para enviar señales eléctricas y detectarlas en diferentes puntos. Este principio se dice la inducción del electromagnetismo. Él fue el que inventó eso, o descubrió, mejor dicho. Ahora sí llegamos a nuestro queridísimo Samuel Morse. En 1837, él se le ocurrió la idea del telégrafo. Y esto se dio porque cuando él era un pintor, y mientras estaba pintando el paisaje así, vino un mensajero y le contó que su esposa estaba muriendo. Y cuando él al llegar a su casa, su esposa ya había muerto, se cargó el velorio y no pudo hacer nada. Entonces él dejó ser artista para volverse un inventor, ¿no? Para que él quería que las señales lleguen más rápido, la comunicación. Y mediante eso creó el telégrafo. Su idea primero se basó mediante un lápiz que ponía, y mediante que mandaba una señal se movía, ya, pero el lápiz seguía siendo inestable. Entonces él agarró un pedazo de metal, una franja de metal, y le empezó a armar según el código que él creó, y para ello él creó primero el código Morse, que lo pueden ver ahí, y agarró y empezó a funcionar, que cada vez que apretaba el botón el lápiz se metía, y cada vez que soltaba se regresaba. Y entonces agarró y dijo, ya lo voy a crear. Entonces creó el telégrafo mediante esa base. ¿Y qué está compuesto el telégrafo? Está compuesto de un motor, como pueden ver en esa imagen, está compuesto de un motor, que una llave que se le dice al botoncito que apretas y manda una señal, que es la línea telegráfica, que eso está basado mediante el principio de inducción y el imán que crea el campo electromagnético. Entonces, cuando tú apretas, mandas un choque eléctrico, se puede decir, una electricidad que va al imán, crea un campo electromagnético, pero como sabemos todos que la corriente va y viene, entonces para que no malogre el equipo, que es el telégrafo que ha mandado la señal, entonces se pone una tierra para que se derive ahí. Entonces, mediante él apretaba, si apretas constante se hace una raya, si apretas una vez solamente se hace un punto, por eso el lápiz solamente va así. Entonces, cómo se mandaba señales y cómo se diferenciaba de una palabra a la otra, eso se daba por 3 espacios. Y entonces cada vez que tú apretabas mandaba corriente y tenías que esperar como 3 segundos, se podría decir, y para que mandes la otra palabra. Por eso se dice que él fue el primer
fue el primer sistema digital de comunicaciones, ya que él empezó a usar el sistema binario. ¿Y donde se puede ver eso? Que cada vez que tú apretas es 1 y cuando sueltas es 0. Y después vamos a hablar de nuestro querido amigo Alexander Pine. Él diseñó un sistema para transmitir señales a través de líneas telegráficas. Se basó también mucho en el sistema binario y gracias a él se pudo inventar el fax. ¿Y quién fue él? Fue un relojero de Gran Bretaña. Por eso también se dice que el que inventa no necesariamente tiene que ser alguien que ha estudiado esa carrera, ¿no? Y pues su idea que él tuvo es que los documentos se recorrieran línea por línea y se puedan digitalizar, se podría decir, y se puedan utilizar en papeles especiales, y así como lo tenemos ahora. En 1876, Bell y Watson logran transmitir la primera señal de voz a través de un cable eléctrico, utilizando un transmisor líquido, el cual consistía en una bocina que concentraba la voz sobre una membrana, la que vibraba según la presión del aire. A esta membrana estaba sujeta una barra metálica, la que se sumergía en otro recipiente de agua ácida. Un contacto eléctrico estaba sujeto a la barra y había otro al fondo del recipiente. La resistencia entre los dos contactos variaba al subir y bajar la barra dentro del líquido. Tiempo después, Bell diseñó el transmisor, basado en inducción electromagnética. Un imán permanente y una pieza móvil de metal interactuaban para inducir corriente en una bobina. Entonces, los primeros teléfonos de Bell no utilizaban alimentación externa, sino que utilizaban la energía electromagnética generada en un transmisor. Un año más tarde, en abril de 1877, Thomas Edison presenta una patente para un nuevo tipo de transmisor. El dispositivo ideado por Edison se basó en una propiedad del carbón, la cual es su resistencia eléctrica que varía según la presión. La idea consistía en una barra compuesta de gránulos de carbón entre dos electrodos. Uno de ellos estaba fijo, mientras que el otro estaba unido a un diafragma que se mueve según la presión del aire, por lo cual se logra que la resistencia de los electrodos variase, y por lo tanto la corriente variaba también según las señales acústicas. Pero a pesar de que su idea no fue aprobada, Edison aún así decidió fabricar sus propios teléfonos. Hay una historia que dice que el señor Stroger tenía una empresa funeraria, la cual era única en su ciudad. Cuando alguien fallecía, la familia se comunicaba con la operadora, y ya que era la única empresa funeraria, lo comunicaban con él. Sin embargo, años atrás se instaló otra empresa funeraria, y la dueña de dicha empresa funeraria tuvo relación con el operador, por lo cual el operador mandaba directamente a los clientes a llamada con la dueña. Al enterarse, el señor Stroger quiso encontrar una solución definitiva para este problema, que le permitiera a sus clientes decir qué empresa escogerían, y no dejarlo a criterio del operador local. Por lo que el señor Stroger patentó un sistema de comunicación automático, conocido como el sistema paso a paso, en el cual se requerían teléfonos con botones que debían ser presionados tantas veces como el dígito que se deseaba marcar. En 1896, los hermanos Ericsson junto con Lundqvist diseñaron el primer sistema de disco, y tiempo después se fueron mejorando los teléfonos y los problemas que estos poseían, siendo el más complicado de solucionar la eficiente comunicación a distancia. Lo que vamos a ver ahora es la comunicación inalámbrica. Como dice el propio nombre, inalámbrica es sin cables. Esto se vio debido al costo de los cables y a la distancia que hay entre muchos lugares. Por ejemplo, es muy costoso tener un cable desde Inglaterra hasta Perú. Por ello, se vio otra forma que es por el aire. El aire es un medio de propagación física de ondas y gracias a los descubrimientos de Marconi, de Tesla y de Loomis se ha logrado este gran avance. Primero vamos a ver que en 1866 Manuel Loomis inventó, entre comillas, el primer telégrafo mecánico. El experimento de las dos cometas consistía en que se ponía en dos montañas dos cometas a una misma altura, de la cual una tenía un galvanómetro y el otro tenía un receptor de voltaje. Ante ello, el galvanómetro, mediante el contacto con el aire, generaba pulsaciones de electricidad que se pueden identificar como unos y ceros. De esa forma se pudo creer que se dio la creación del primer telégrafo. Como él decía, esta disputa ganó el Marconi, haciendo de que fuera el primero en conectar el Atlántico mediante sus ondas de radio, logrando de que incluso llegue
acá nos saltamos en 1996 cuando se dio el primer sistema de telefonía móvil. Es cierto, no hubo la primera llamada de Martin Cooper, no fue la primera transmisión de telefonía móvil, fue en vehículos. O sea, tú tenías tu carro y llamabas desde tu carro. En 1962 hacemos un pequeño paréntesis para hablar sobre el primer satélite de telecomunicaciones que transmitía televisión, radio, entre otras cosas, llamado Telstar 1. Debido a la carrera espacial, estos grandes avances hicieron de que el mundo de las telecomunicaciones se expandiera. De ahí vemos que la televisión fue una de las consecuencias de este gran suceso histórico. En 1991 se realiza la primera llamada GNC. ¿Qué quiere decir GNC? Que cada número en cualquier parte del mundo es distinto del otro, por lo que un teléfono finés que tenga la misma terminal no puede ser el mismo código que el de uno en Estonia. En 1998 se da el nacimiento de una nueva tecnología, la tecnología Bluetooth, que es para comunicación cercana entre celulares y otros dispositivos. En el 2002 se da un cisma grande entre el número de celulares que supera al número de dispositivos. En 2003 se aprueba el funcionamiento de la tecnología Wi-Fi. En 2009 se potencia esta tecnología llegando hasta transmitir 600 megas por segundo. En 2014 se da otro avance en el que se da gigas, mientras que en la telefonía móvil se da un nuevo hito, que es la creación de una nueva tecnología que es la 4G. Y próximamente 5G. Estadounidenses tienen un proyecto de desarrollo de las primeras computadoras. En este campo destaca Alan Turing, quien es el que desarrolló los planos de la máquina Colossus, que es considerada una de las primeras máquinas electrónicas. La diferencia es que para programarla tenían que cambiar específicamente los cableados y los conectores, y tampoco disponía de memoria interna. Posteriores, el ejército de los Estados Unidos patrocinó uno de los proyectos llamado ENIAC, que también fue una de las primeras computadoras electrónicas. Entre sus características, pesaba unas 32 toneladas y medía unos 30 metros de largo. En 51 el transistor ya fue inventado, pero no era producido en serie. 5 años después del proyecto de ENIAC se construye la primera computadora llamada Olivac. En total se construyeron 46 unidades de esta y las primeras fueron compradas por el gobierno y el ejército de Estados Unidos. Fue la primera computadora fabricada y vendida en serie. A comienzos de la década de 1970, AT&T diseñó el primer módem al que llamó Datacom. Este módem podía convertir datos en señales acústicas que podían ser transmitidas en líneas de telecomunicaciones. Pero no se le encontró un uso práctico hasta 1966. Que tuvo una aplicación práctica que era detectar errores aún en línea. Puede permitir detectar correctamente la información aún en líneas de computador. En la década de 1970, AT&T diseñó el primer módem que llamó Datacom. Este módem poseía la capacidad de transformar señales en señales acústicas que podía transmitir a través de un cable telefónico. Pero no se le encontró una aplicación práctica hasta 1976, donde era capaz de captar señales aún en líneas con ruido. Los primeros modems trabajaban entre 300 y 1200 bytes, y posteriormente aparecieron los modems que trabajaban a 4800 bytes. Tenían solamente Grabado. investigación de sistemas con el tiempo de internet sirve para conectar las computadoras de Voy a hablar sobre el funcionamiento del Wi-Fi. Cuando nosotros nos conectamos a una red Wi-Fi, nos estamos conectando a un router. Este router transforma la información binaria a información en ondas de radio que pueden ser transmitidas a lo largo de un espacio. Nuestro celular capta estas ondas y las transforma de nuevo en información binaria. La tecnología Wi-Fi se usa para conectar diversos dispositivos como smartphones, laptops, computadoras a una sola red. Perfecto. Show you how to love it.